aeropuerto y es ahí donde un oficial de inmigración nos para. No estamos cocinando así porque no tenemos por qué. Estamos 3 días así. Entonces sin luz. No, dame los que tenemos hambre, México. Tenemos hambre. Pero vean, está todo oscuro. No hay luz. Hoy vamos a empezar uno de los viajes más importantes e interesantes y a la misma vez cautivadores para este su servidor y por supuesto para todos ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Caplex, como antes decía el que te recuerda tu ex. Pausa antes de continuar con el video, porque tengo que hablarles de Pocket Broker. Es una plataforma de inversión digital donde podrás ganar un buen dinero. Para los amantes del aprendizaje hay una versión demo y un montón de material para que puedan aprender a cómo funciona esta plataforma y así no tengan ni corran miedo. Tienes tu oportunidad de probar tu mano en el comercio y así obtener tu primer beneficio. El enlace está en la descripción de este video. Buena suerte a todos. Y además, por ser fiel seguidor del canal, no te olvides del código promocional que te traerá bonificaciones. Acá lo están viendo en pantalla para que no se pierdan. Con todo esto estaríamos listos para poder ganar nuestro buen dinerito con Pocket Broker. Y ahora mismo estoy en República Dominicana esperando a tomar mi vuelo con dirección a La Habana, Cuba. Todos conocemos, sabemos la historia que ha estado pasando a lo largo de los años y la actualidad en la cual está sumergida la República de Cuba. Poco o mucho se comenta en los medios, pero ¿cuál es la verdadera realidad de ese país? ¿Cómo es que se vive actualmente? ¿Es cierto aquello que los medios nos cuentan de la Cuba en la actualidad? Todas esas preguntas espero responderlas con este viaje que ya tenía pendiente hace un tiempo, pero que ahora se hará realidad. Debido a que Cuba está en la lista negra de Estados Unidos, la entrada a dicho país puede significar algo difícil y a la misma vez sencillo. Particularmente en mi caso, como yo soy de nacionalidad boliviana, al igual que muchas otras de Latinoamérica y el mundo, este país nos exige una visa o mejor dicho, una tarjeta de turista. Esta tarjeta la puedes adquirir en el aeropuerto previo a tu vuelo. Yo tuve que pagar $20 americanos, pero también está la opción de hacerla por la vía virtual. Una vez que uno tiene esta tarjeta de turista, estaría listo para poder ingresar a Cuba. Pero justo antes del día de hoy, 19 de octubre de 2024, fecha en que estoy grabando este video, ocurrió un apagón, un corte de electricidad total en toda la isla. Esto obviamente ha ocasionado varios problemas, entre ellos el retraso, la demora del vuelo que tengo que tomar de Panamá a La Habana. Originalmente yo tenía que llegar a Cuba el día de mañana a la 1 de la madrugada aproximadamente, pero ahora con este apagón voy a llegar a las 7 de la mañana. La aerolínea nos mandó un correo especificando dicho suceso, que por problemas locales, sociales y energéticos ellos no podían cumplir con el horario, o al menos el aeropuerto de destino se veía afectado por todo esto. Eso obviamente representa un problema, pero también hay otro, y es el problema que realmente me debe interesar, porque hace una semana aproximadamente una pareja de youtubers peruanos fueron expulsados de Cuba. Ellos relatan su experiencia de haber sido interrogados y posteriormente expulsados de ese país por tan solo grabar videos. Y es una de las tantas cosas que me hace pensar y me hace decir, ¿realmente debería ir? ¿Realmente me estoy arriesgando demasiado? Es de conocimiento general el hermetismo que tiene el gobierno cubano actualmente, o al menos para con los periodistas, creadores de contenido o difusores digitales. De todas maneras, yo ya tenía este viaje programado mucho antes de que estos sucesos pasen. Por ello me veo obligado y a la vez feliz de poder de una vez realizar este viaje, obviamente teniendo en cuenta todos los acontecimientos. Dicha toda esta introducción, Empecemos con este video. Recién llegaditos al aeropuerto internacional de Tucumán, acá en Panamá. Se ve un poco vacío a esta hora, nunca lo había visto así, pero bueno, es normal tomando en cuenta la hora, aunque es un aeropuerto, 24/7 siempre está lleno o vacío, eso dependiendo de los vuelos. Como ya les dije antes, los vuelos hacia La Habana están demorándose. De hecho, hay un vuelo que tenía que salir antes que el mío y también está demorado. Ahí lo ven, los dos primeros vuelos son a La Habana.
Ahí indica que están demorados. El primero saldrá a la 1 de la mañana y el segundo en el que vamos saldrá a las 3:20. Aún así, sí estoy emocionado, estoy con la intriga de saber qué va a pasar cuando estemos pisando tierras cubanas, cuando estemos haciendo los controles. Obviamente les estaré contando todo eso. Deséenme la mejor de las suertes posibles y si todo sale bien, nos vemos directamente en Cuba. ¿Y aún sigue el apagón acá? Yo llevo en mi casa desde viernes a las 8:30 de la mañana y todavía no ha venido. O sea, hasta ese entonces no había luz. Ayer por la noche estaban haciendo el intento y se volvió a desconectar. Yo, bueno, estos 3 días he ido para Varadero porque todo el mundo va para Varadero buscando los hoteles con corriente. ¿Cada cuánto sucede esto de los apagones? Bueno, no había sucedido. Apagones hay planificados en algunos otros días de semana y no todos los días, de 3-4 horas. Supuestamente para consumo y cosas, pero esto así de varios días sin corriente. ¿Cuántos días ya llevarían exactamente? Hoy va a ser el tercer día por la noche. Salió en noticias en todos lados. ¿Y cuántos días se llevan así? Pero la provincia, Es acá, ¿verdad? adelante, Gracias. la provincia hay más problemas que aquí la capital. Tú eres como un youtuber de eso, tienes que tener cuidado ¿Por qué? porque debido a la situación, o sea, ¿dónde te metes a grabar o algo de eso? ¿Me entiendes? Hay lugares y qué cosas digo. Ajá, exactamente. Sí, que eso tú no lo tienes para una propaganda, Claro. una exhibición, si es Sí. un problema tuyo. Para... Uno lo va a usar como de exhibición, no sé, de Sí, ver los porque hay problemas. lugares, por ejemplo, que están muy deteriorados, hay Ajá. una gran afectación en las construcciones, hay suciedad en muchos Claro. lugares, entonces, bueno, estaba grabando eso para una propaganda Como adversa. propaganda, Sí, ¿entiendes? ¿me entiendes? Y más en estos momentos se ha deteriorado más por la situación que hemos tenido en estos últimos días. El agua, El bloqueo también, el bloqueo sí, de Estados también la Unidos también. cosa de los apagones, o el apagón, sí. Para otras provincias los apagones son más severos. Nosotros no sabíamos lo que era un apagón desde hace muchos meses. Acá en La Habana. En La Habana. Nosotros, te estoy hablando de nosotros, sí. Pero para los pueblos del interior, sí. Es Todo, frecuente. mira, eso ya. Para otra provincia. Incluso hay lugares donde tienen una programación. Van a tener luz de tal hora a tal hora. No la van a tener de tal hora a tal hora. Sí. Oficialmente ya estamos en Cuba, exactamente en La Habana, su capital. La verdad, el ingreso no fue tan complicado, excepto estas cositas, ya que de inicio, una vez bajando, saliendo del avión, vimos que había una persona en una simple mesita muy a la antigua. Es más, el aeropuerto, la estructura como tal, sí se ve, se nota que es antigua de hace años. La persona de la mesa nos pidió escanear un formulario que llenamos antes de llegar a este país. Posteriormente a eso fuimos a la oficina de migración, donde nos pidió el pasaporte, nos pidió la tarjeta de turista. Una vez hecho los controles de rayos X del equipaje y demás, estuvimos por salir del aeropuerto y es ahí donde un oficial de inmigración nos para, nos dice pasaporte. Le dimos el pasaporte y este momento sí se sintió un poco tenso porque el oficial sí estaba bien serio. Al momento de hacer las preguntas nos dice de dónde son, cuánto tiempo se quedan, dónde se quedan, a qué se dedican, qué van a hacer acá en Cuba. No les miento, ahí sí yo estaba un poco nervioso, pero obviamente no debía demostrar ese nerviosismo porque igual pensaba que nos iban a interrogar mucho más o incluso llevarnos al
famoso cuartito como tal. Pero no pasó más de eso, nos devolvimos los pasaportes y posteriormente salimos fuera del aeropuerto para tomar el taxi, el vehículo, para llegar acá, al lugar donde nos estamos quedando. Les había mencionado que tenía este miedo de que me pudiesen molestar por las cámaras y demás, pero más bien no pasó nada, pasamos tranquilamente ese control. Me han contado de que hay oficiales de migración o de otras autoridades cubanas que están encubiertas, que van vestidos de civiles y están ahí observando qué hace, qué dice el turista. Hace unos años en Cuba circulaban tres tipos de monedas: el CUP o peso cubano, el peso cubano convertible y los dólares estadounidenses. El año 2021 el gobierno decide unificar las dos monedas, despidiéndose del CUC y teniendo como única moneda al peso cubano. Actualmente en Cuba circulan dos monedas, tenemos al peso cubano y al dólar estadounidense. La cotización oficial del peso cubano es de 125 pesos cubanos por un dólar, y en el mercado informal un dólar equivale a 325 pesos cubanos a día de hoy. Recordarles que este dato puede variar día a día. Y por 100 dólares me dieron esta cantidad de dinero. Todo esto que equivale a 31,000 pesos cubanos. Solo por 100 dólares. Sí que es mucho dinero. Con esto ya estaríamos listos para empezar el día y para ustedes el video, no sin antes darme una ducha. Así que ahí vamos. Bien, ahora sí hemos salido a las calles. Lo que no les conté respecto al cambio del dinero es que cuando uno consigue los pesos cubanos en el mercado negro, eso es ilegal. En la constitución de este país penalizan este acto. Es por eso que las personas que se dedican a vender la moneda en las calles pues lo hacen de una manera... Bueno, un señor... Eso es muy normal, acá la gente se expresa, grita, son muy expresivos los caribeños. Iba diciendo de que si uno cambia en la calle, pues corre el riesgo de que llegue la policía y los pille así y diga, no, están haciendo algo ilegal, pum, se van a la cárcel. Otro riesgo que uno corre como turista es que le pueden estafar. Uno puede decir, ya, tengo 100 dólares, quiero comprar a lo que equivale en pesos cubanos. Te dan un fajo grueso, mientras tú estás contando, esa persona desaparece con tu dinero y te pueden llegar a dar mucho menos de lo que realmente deberían darte. Y las calles que estamos recorriendo pertenecen a La Habana Vieja. Esta ciudad como tal se divide en 4 partes: La Habana Este, La Habana Centro, la Vieja Habana y la Nueva Habana. Ahora mismo, como les dije, estamos recorriendo las calles de la Vieja Habana. Como no hay electricidad, acá hay una oficina que carga gratuitamente los teléfonos celulares de las personas, de los cubanos, de cualquier persona que se acerque y lo solicite. Lo malo, hay mucha, pero mucha cola. Hay demasiado alboroto para que se haga cargar el celular, para hacer cargar el celular. Es una locura. Este es uno de los tantos edificios en malas condiciones a punto de caerse. Mira, tiene estas maderas que lo están soportando, que están aguantando, haciendo el soporte para que no se vengan para abajo, ya que está a nada de caerse. Como no hay electricidad, muchas tiendas han cerrado, no están abriendo. Es más, las tiendas que venden carnes, fiambres y otros productos que requieren refrigeración están perdiendo dinero día a día. Pero bueno, ahora vamos a entrar a una tiendita de barrio para ver qué encontramos acá. Hemos encontrado un fideo marca Famosa y está hecho en Santa Cruz, Bolivia, amigos. Sí que causa nostalgia ver un producto hecho en tu país en otro, pero acá vale 300 pesos cubanos. CV. ¿Perdón? 300 CV. CV, ¿eso cuántos dólares? ¿Y cuántos dólares son esos? En americanos. Como uno y algo. $1. Un peso y pico. Oye, impresionante, amigos. ¿Esto cuánto cuesta en Bolivia? ¿Alguien me puede decir? Mira, como no hay luz. ¿Perdón? Sí, eso igual. 3 días, sí. 3 días sin corriente. Como no hay electricidad, bien lo dijo el amigo, la gente está cocinando de esta manera en las calles, con fuego, con madera, y aquí una olla en plena calle.
Así tal cual lo están haciendo actualmente. Oigan, qué loquísimo lo que está pasando, amigos. Esto del corte de energía eléctrica. Imagínense vivir así 3 días, porque ya llevan ese tiempo acá, que están cocinando en la calle, los negocios cerrados, no se pueden conseguir comida, insumos. ¡Wow! Es una locura todo lo que está pasando acá. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tener ese perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y estas son las joyitas que uno puede encontrar acá en Cuba. Autos demasiado antiguos en buen estado. De los 50, de los 60, 80. No voy a exagerar al decirles esto. Mucha, pero mucha gente se nos acerca. Tan solo verte la cara de turista viene y te dice, oye, que no quiere cambiar dinero, que no quiere habano, que no quiere chica. Nos han ofrecido más de una vez cariñosas, amigos, fuera de bromas. Y también hay otras personas que te empiezan a charlártela, te dicen que yo te puedo llevar a tal lugar y todo. Cuando les dices que no, terminan diciéndote, oye, pero puedes ayudarme con esto, por favor, lo otro. Y muchas de esas personas eran jóvenes, o sea, perfectamente podrían trabajar, qué sé yo. Obviamente no los juzgo y demás, no sé su situación, pero sí está loquísimo, ¿eh? O sea, las primeras impresiones de lo que es Cuba está siendo tremendo. Este es el muelle de La Habana. Hay una vista bonita de todo el mar. Ahora nos vamos a transportar a otro sector de La Habana Vieja en un cocotaxi. Este es un transporte muy típico acá en La Habana, Cuba, mejor dicho. Espero no hacerme estafar, pero la carrera mínima que cobran acá, según el chofer, vale $5, que serían 1.600 pesos cubanos. Así que vamos. Las mujeres acá en Cuba sí que son bastante... ¿Te dejo por acá o...? Sí, acá está bien, ¿no? Sí que son bastante hermosas, eso iba a decir. Durante todo el recorrido hemos pasado por sectores turísticos y no turísticos. En los turísticos nos han ofrecido de todo, como les dije. Entre esas cosas, comida. Que la verdad los precios estaban un poco caros, diría demasiado, porque están en dólares. Un plato de comida, $30, $40. Amigo, está bien que uno sea turista, pero que nos ofrezcan esos precios, al menos a mí como latinoamericano, sí me parece muy caro. Porque hay que saber que a Cuba también vienen demasiados europeos y estadounidenses. Es por eso que encontramos un puestito de comida donde venden espaguetis y pizza. El espagueti vale a 250 pesos cubanos y la pizza a 200. 250 pesos cubanos son 80 centavos de dólar. Es casi nada. Nos vamos a pedir este espagueti. Ahí la amiga lo está probando. O sea, las vimos probar esto y dijimos, esto se ve rico. Así no, que... está malo. Mejor. ¿Está malo? No está bueno. ¿No está bueno? Aparte, lo que pasa es que tengo hambre. Claro, esto llena, ¿no? O sea, bueno, es lo que hay. Llevamos 3 días sin corriente. 3 días sin corriente. Hoy es el único día que no ha llovido. Entonces sin luz. No, dámenos ver que tenemos hambre, México. Tenemos hambre, dándonos miedo. O sea, Ayudita que nos ayuda hace, a la amigo. familia cubana, amor. ¿Le puedo ayudar? Bueno, ya ahí tiene. Tenemos 1, tenemos 2. Le debería 500, ¿verdad? Sí. Marina, ¿tiene el refresco frío? 48 horas sin corriente, tita. No, a lo mejor fuiste al otro lado que hay luz y compré. ¿Dónde? Sí, la Cuba entera. Dice que la música no. Tenemos nuestros 2 espaguetis. Uy, hay una mosca. Uno es para el buen Henry que está con la cámara y el otro para mí. Así que vamos a probar. Y esto, quiero que vean esto, la manera en cómo te ponen la sal, que está húmeda, por cierto. Y claro, uno viene, saca lo que quiere, se sazona. Este prácticamente es nuestro almuerzo, donde vi que varios cubanos locales estaban comiendo por aquí. Ni un turista vino. Y ustedes saben que acá queremos pasar, vivir la experiencia como un local más. Ya, pero vamos a probarlo. Esto no tiene sal, amigos. Tenía razón la señora. Y lo que pasa es que acá en Cuba, como era presión alta, ¿verdad? Ya,
mucha gente sufre de presión alta y por eso gran parte de las comidas, al menos esta, la venden sin sal. Tienes que agarrar un poquito o ponerte al gusto y así pues le das un sabor y te la puedes comer tranquilamente. Me voy a poner un poquito para darle sabor a esto y así pueda entrar bien, porque sinceramente no está tan bueno el espagueti. Además, a ver, vale menos de $1. Pasa con sal. Como yo soy una persona que come mucho, me he pedido la pizza, el otro producto que se vende en esta tienda. Vale 200 pesos cubanos. Lo curioso de esto es que la servilleta es un papel de apuntes que lo utilizan acá en la tienda. Bueno, al menos lo están reciclando. ¿Qué dice? Resolvimiento de fresco, resolución y todo. Creo que es un documento o algo así. Pero tenemos la pizza. Miren, se ve tremenda. Me hace recuerdo mucho a la pizza de $1 de Nueva York, pero a ver, como un taco está esto. Está buena, está calentita. Para mí eso está mejor que el espagueti. Y es más barato, obviamente. Ahí están preguntando por el espagueti. Nosotros los cubanos no podemos cambiar esto porque es moneda. ¿Por qué? Porque es moneda. Porque es solo billete lo que cambian. Como usted es turista, yo soy cubana, a ver si usted me lo puede cambiar. ¿Cuántos pesos cubanos son esto? El euro está a 3.30, son 2 euros. Ajá. Sácame la... 3.30, 660. En lo que iba comiendo y conversando con los locales, quienes me contaban su vida, sus necesidades y problemas, pasó algo impresionante que puso felices a todas las personas del lugar. ¿Viste cómo no son los cubanos? Acaban de ver esto, gente. Cómo la gente se alegra. Están eufóricos, están gritando como si hubiese ganado, como si Cuba hubiese ganado el mundial. Y es porque la electricidad volvió, amigos. ¡Caramba! Mira los niños, ¿viste? ¡Wow! Amigos, esto es loquísimo. Estamos... ¡Caramba! No puedo... Loco que pase eso así, wow. Loquísimo como la gente se puso feliz, empezó a gritar y decir luz, luz, cómo corrían los niños. Wow, y justo era antes de que entremos a esta casa, a este enorme y antiguo edificio. Gran parte de las casas de La Habana están constituidas por estos edificios que son muy antiguos. Estamos hablando de edificios que tienen 50, 40, 60 años. Hasta más. Hasta más años. Este edificio más o menos debe tener unos 70 o 80 años. Wow. Unos 70 o 80 años. Esto es de cuando la casa colonial. Tan solo vean las escaleras. Una escalera espiral. Y está demasiado antigua. Loco. Y la puerta, ojito a la puerta. Ese es el piso y este es el tope. Es una puerta demasiado alta. Estamos hablando de una construcción colonial. Demasiados cableríos que van de un lugar a otro, distribuyendo la energía. Esa es la parte de la calle. Y la escalera como tal sigue subiendo. No sé cuántos pisos hemos avanzado. Llegamos a la terraza, la parte más alta del edificio. A lo que me dijo el amigo que me dejó entrar, posiblemente este edificio tenga casi o un poquito más de 100 años. Lo más probable es que este edificio haya sido más alto porque hay este muro que se ve que está destruido. Hay una viga allí que de seguro sostenía algo. Desde este nivel para arriba había un piso más. Y obviamente ya se cayó con el tiempo, imagino, y ya no queda nada. Y bien, pudimos entrar a la casa de don José. Él nos está mostrando cómo es su hogar, cómo vive acá. Allá. Cómo vive acá, cómo lo hace día a día. Ella va viviendo en este punto un poquito más de 40 años. Mira los ladrillos, mira los ladrillos de antes, míralo ahí. Era un cemento blanco, mira. Es una fortaleza, míralo ahí. Ese es el ladrillo de antes.
Y eso es, por favor. Ya hay luz, ¿verdad? Ya tenemos luz. Ya vino la luz aquí. Al fin. Ya 3 días, de las 11 de la mañana del viernes hasta ahora. Todavía no sé qué problema. Aquí nunca había sucedido eso. Sí, hay mucha necesidad. Así. Estos son los interruptores, miren. Está armado de una manera bien rápida, rústica. Tranquilamente se lo puede sacar. Hay varios cables que conectan y se puede ver. De aquí yo conecto rápido al vivo, y ya. Yo que tengo otro toma corriendo. Pasa para acá, para acá. Uno es para el motor y otro para la energía que llega normal, ¿no? Sí, pero a veces se cae la energía normal. Se cae la energía normal, entonces yo cojo utilizo esta, la del motor. Ok. La apago porque hay un contador que camina. Para no importa, pero tengo 2 energías por sacar. Si quiero poner una 220 también. Ah, sí, esa barra está rajada. Bueno, sí, el muro está rajado. Cualquier rato puede pasar algo. Lleva años así. Ah, y no se cae. Nada, miren que han pasado ciclones aquí. Al año, eso tiene del año 70. ¿Qué? Del año 70, 1970. Eso echa más aire que el mismo que los soviéticos mandaron unos frigideros aquí y ellos venían para echar aire al congelador. Ok, entonces esto se utilizaba allí. Pues eso para descongelar el frío y mira, yo los tengo aquí. Wow, un ventilador de la Unión Soviética, amigos. ¿Qué pasa? Que eso no se echa a perder porque tiene los bronces fosfóricos con almohadilla. Eso es lo mejor que inventaron los rusos. Okay. Y eso tú le echas grasa y no tiene problema. ¿Qué pasa? Que ahora te hacen los ventiladores para 5 o 6 años. No hay bronce eso porque a lo mejor ya ni hay ese bronce. Y así. Es una bendición. Aquí hemos pasado todos los ciclones esos, yo cierro la puerta aquí y ya, más nada. No pasa nada. Wow. Bueno, lógicamente siempre pasa lejos, pero bueno. Y usted solo vive con su esposa, ¿verdad? Sí, sí. ¿No tiene hijos? Bueno, él tiene de su primer otro matrimonio. Ah. Y yo de mi primer matrimonio tengo 2 también. 2 también. Ok. Mi hijo vive en Estados Unidos. ¿En Miami? En Luciana. Luciana. Y la hembra sí vive en Santiago de Cuba. Oh, ¿eso es acá en la Cuba misma? Santiago de Cuba. Sí, aquí mismo en Oriente. Vamos a ver el balcón, que miren, las puertitas están un poco deterioradas, por no decir demasiado. Y no sé si sea seguro estar parado acá, porque como el edificio es algo viejo, pues tranquilamente se puede desplomar. De todas maneras tenemos una vista tremenda a La Habana, amigos. Brutal todo esto, ¿eh? Estamos a punto de probar un típico café cubano. Nos los han servido en este vasito, vale tan solo 3 pesos cubanos. Estos son centavos de dólar. El vaso es un tanto peculiar porque es prácticamente el envase de una leche que lo han reciclado y lo han dado un nuevo uso para venderlo como café en la calle. Obviamente está caliente, el clima acá también lo está. Siempre dicen que en lugares cálidos acostumbran a tomar bebidas calientes, así que bueno, vamos a subirnos al tren. Está bueno, señora, está bueno su café. Como lo dicen, puta, qué rico, ¿eh? Oye, no sé si está bueno esto. No, está buenísimo, está en su punto. A pesar de estar caliente, con el clima y todo, viene muy bien. Debido a que volvió la electricidad, hay muchas personas que se han aglomerado, se han amontonado en el cajero. Porque obviamente cuando no había energía, estas máquinas no funcionaban. Es por eso que ahora hay bastantes personas haciendo cola fila para ingresar al cajero. Bueno, es algo entendible después de tantos días sin electricidad. Y más al lado hay una venta de cosas callejeras. O sea, en plena calle están vendiendo todo tipo de cosas usadas a medio uso. Desde que volvió la electricidad sí que se siente un ambiente más alegre. Al menos la gente ya está empezando a poner música, está empezando a jugar y todo ese tipo de cosas. Ya no se siente tan apagado como hace rato, que uno caminaba por la calle y era algo desértico. Pero ahora sí, sientes como que ese ambiente, ¿no? Esa vibra de que ya volvió la electricidad, la gente está feliz por ello.
Lastimosamente, horas más tarde, se cortó la electricidad nuevamente, continuando con varios problemas que ya se habían suscitado, como la falta de combustible, semáforos apagados, farmacias y negocios cerrados y mucho más. Se puso la noche y como ven todo está oscuro. Acá, allá, detrás. La gente se da modos para poder iluminarse durante su recorrido porque las calles, la ciudad, el país está sin energía. Eso sí, hay algunas casas, hoteles, lugares que cuentan con motores, generadores de electricidad. Por ello tengo enfrente una casa que sí, tiene un foco prendido, pero debe ser la única en este punto que goza de eso. Esa es la casa que les menciono que tiene un foco ahí prendido. Y la gente va como puede a sus casas o a donde sea que estén yendo. Allá viene en camino una motocicleta. He visto que también muchos están utilizando motocicletas para transportarse. Esto porque ellas cuentan con energía o luz. Y si vamos para este lado, ahí se puede ver que solo hay gente con sus celulares prendidos, alguna linterna que portan para poder andar libremente. En este punto ya está casi todo oscuro. Ya está la casa que les mencioné que cuenta con energía. Por allá viene un vehículo. Y para este lado está Habana Vieja, lugar donde estuvimos mucho más antes. Pero vean, está todo oscuro. No hay luz. Toda esta calle que ven es el Boulevard, que se va extendiendo a lo largo hasta llegar al Capitol, hasta llegar a La Habana Vieja. Pero está totalmente oscuro, no hay nada de electricidad, no hay nada de luz. Hemos venido a una galería, creo que la única de este punto que está con electricidad, está vendiendo productos. Me he comprado un yogur, está demasiado llenísima. De hecho, todos los que están acá son cubanos, no estoy viendo extranjeros. Lo bueno de todo es que está frío, entra muy pero muy refrescante. Eso sí, los dueños de la casa donde nos estamos quedando nos han dicho tengan mucho cuidado al salir con la cámara, con otros objetos de valor, porque cuando hay apagones la gente está desesperada. A pesar de que Cuba es muy difícil que alguien venga, te apunte con un arma de fuego blanca y te quiera robar, pues con los apagones mucha gente va y te quita las cosas de la nada, o al menos eso nos dijeron. Nos hemos alejado un poco de la casa, tenemos que volver, descansar y continuar esto al día siguiente. Lo que sí me preocupa es cómo cargar las baterías de los equipos, tanto de la cámara, del celular, del micrófono, porque como no hay electricidad, pues no se hace nada, amigos. Estamos hablando de que la capital de un país está sin electricidad. Esto es algo loquísimo, no me cabe en la cabeza. Y la gente se lo toma de la manera más objetiva, más positiva posible. Bien, lo único que queda es descansar, al menos esta noche temprano. Esperemos que mañana, ya con suerte, la electricidad vuelva. Sería lindo despertarse y ya tener energía eléctrica. Wow, sí que suena loquísimo decir esto así, porque en cualquier parte del mundo uno goza de esto como si nada. Incluso antes de llegar acá vimos en una esquina como un hombre estaba cargando varios celulares con la batería de su motocicleta, e incluso te cobraba 200 pesos cubanos para hacerlo, para cargar el celular hasta el 100%. Y wow, o sea, la gente acá se da los modos, 1001 modos para poder sobrevivir. Empezamos otro día y críticamente aún no hay electricidad. Y esto está ocasionando demasiados problemas, como por ejemplo los alimentos que necesitan refrigeración se están echando a perder. Cuba hay hambre, hay tremenda hambre en Cuba. Bueno, vean cómo una persona acaba de gritar. Continuando, muchos servicios básicos de las casas, de los hogares en este país funcionan a electricidad. Por ejemplo, el agua. Muchas de las reservas de agua se abastecen con electricidad. Es decir, obtienen el agua, los tanques se llenan con electricidad. Y ahora que no hay energía eléctrica, el agua se está agotando. Este servicio fundamental, este derecho humano que uno debe tener, se está agotando. No hay. En la casa donde estamos nos dijeron que ya el agua se había agotado totalmente y que los dueños no nos podían tener
tener en esas condiciones, que era, bueno, que es inhumano, que no tengas agua, que no tengas electricidad. Sí que la situación es demasiado crítica, oye. La verdad, en mi vida me imaginé que estas cosas pasaban a día de hoy. Es algo difícil de creer, pero es la realidad que actualmente se está viviendo en este país. Pero bueno, en las cercanías del Capitolio Nacional de Cuba vamos a terminar con este video. Así que para ser el primero es bastante fuerte, es bastante choqueante la realidad con la cual nos recibe Cuba. No sé qué nos depara en este día. No olviden compartir, comentar, darle like, lo más importante, por favor suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo. Chao. Bésame mucho, como si fuera esta noche.